Quiero agradecerle a todos ustedes por participar, aunque no logré todavía que encendieran sus cámaras y conocer el rostro, pero qué lindo de poder participar de esto. Bien, hermano, estuvimos viendo esta hermosa historia del milagro que Jesús realizó de multiplicar los panes y los peces. Ustedes pónganse en situación por un momento. Se encontraron con Jesús, Jesús sanó a todos los enfermos, después estuvo predicando, le estuvo diciendo cosas maravillosas, la gente estaba tan entusiasmada que todo el día se quedaron allí parados, ¿sí? Estaba tan hermoso todo, felices, y cuando parecía que ya era el colmo de la felicidad, ahora vino este milagro de Jesús de multiplicar el alimento. Vimos durante esta semana la maravillosa compasión que Jesús tuvo con esa gente. Él estaba cansado, sus discípulos cansados, pero allí estuvieron trabajando. Vimos también que Dios tiene sus planes que son diferentes de los planes del ser humano. Los discípulos hubieran preferido que la multitud se vaya, pero Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. Y ese es nuestro mandato como hijos de Dios. Mateo 24:14, que dice, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces tendrá el fin. Esa es nuestra tarea. Tenemos que predicar. Jesús nos dio la comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que predicar, tenemos que hablar. ¿Y qué mensaje tenemos que dar? El mensaje del amor de Dios, por supuesto, pero todo lo que Dios nos mandó, toda la enseñanza, no podemos compartimentar, es decir, a esto le vamos a enseñar esta parte y a esto no le vamos a enseñar. Todo lo que Dios nos dio, tenemos que comunicar el mensaje entero. Y cuando yo pensaba en esa gente, si yo hubiera estado en esa multitud, yo también me hubiera unido al grupo que quería coronarle el rey enseguida, ¿sí? Porque era para entusiasmarse. Pero las cosas cambiaron. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué hacer cuando las cosas cambian? Ellos habían estado en la presencia de Jesús, habían visto a Jesús sanar a los enfermos, habían escuchado sus palabras, habían visto el milagro de la multiplicación de los panes, habían comido, se habían llenado de la comida que Jesús le hizo provisión y todavía había sobrado. ¿Qué mejor que Jesús, que puede sanar a los enfermos, que puede alimentar las multitudes, puede hacer lo mismo con nuestros ejércitos? Y vamos a echar a los romanos, y sí se armó toda una conmoción entre la multitud, y los discípulos también se sumaron a esto. Pero ¿qué hace Jesús? Les dice lo que está registrado en Mateo, el capítulo 14. Vamos a ir allí. Y a partir del versículo 22, Mateo 14, 22 en adelante. Y vamos a ver cómo la escena cambia rápidamente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué les parece? ¿Le habrá sido fácil a la gente en ese estado de ánimo decirle no a Jesús? Cuando los discípulos estaban tan entusiasmados, Jesús le dice, suban al bote y vayan a la otra orilla. No, pero nadie se atrevió a desobedecer. Y esa inmensa multitud que estaba entusiasmadísima, Jesús enfrió sus ánimos y le dice, váyanse todos. Habrá sido un chasco terrible, ¿no? Terrible chasco. Y dice el versículo siguiente, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas,
porque el viento era contrario. ¡Qué escena! Los discípulos luchando solos contra el mar. Era gente experimentada, no era la primera vez que se subían a un bote. Sabían muy bien cómo era ese lugar, y sabían que estaban en peligro de muerte, ¿sí? Y ellos luchaban, dice, mientras Jesús los observaba. Y esto vale para nosotros hoy. Vos estás luchando, tú estás luchando contra un montón de situaciones, ¿no es cierto? Las que se mencionaron acá y otras que no se mencionan, luchando con la enfermedad, luchando con la falta de dinero, luchando contra montones de cosas, ¿sí? Problemas familiares, ¿y para qué vamos a abundar? Todos sabemos cuál es nuestro problema, ¿sí? Ahora, el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús no los había olvidado. Vale también para mí. Cuando yo estoy luchando con mis problemas, yo le decía y repetí varias veces, ¿cierto? Que nosotros somos expertos en llevar nuestras cargas al Señor y después volver a ponerlas sobre nuestras espaldas, ¿sí? En vez de entregarle al Señor y salir libres de allí. Tenemos que aprender la lección de la confianza, que si pedimos algo al Señor, Él lo va a hacer. Tenemos que aprender la misma lección que tuvieron que aprender los discípulos, porque ellos luchaban con toda su fuerza hasta que ya no daban más, y veían que se hundían, y veían que no podían hacer nada. Pero de pronto apareció Jesús y se produce algo interesante en este relato. Y los discípulos, versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahora yo pregunto, ¿los adventistas creemos en fantasmas? ¿Qué pasaba con los discípulos? Bueno, en cierta ocasión me puse a examinar un poco la teología de los discípulos. Ellos tenían las cosas mezcladas un poquito, y yo me pongo a pensar, nosotros, ¿cómo estamos? ¿No tendremos un poquito mezcladas las cosas entre lo que dice la palabra de Dios y las tradiciones humanas? ¿Cómo estamos con eso? ¿Sí? Es una pregunta que vale, porque, hermanos, en el día que estamos viviendo, estamos en pleno, yo digo que estamos en pleno zarandeo, porque todos estamos siendo sacudidos, ¿sí? Y ellos pensaban un fantasma. Qué terrible esto, ¿cierto? Que los que creen en Dios, los que fueron instruidos 3 años y medio por Jesús, creían en fantasmas. Más adelante, cuando Jesús resucitó, todavía le pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía seguían con esa esperanza que hizo clímax en este momento de la multiplicación de los panes, ¿no es cierto? Porque allí mismo querían que Él sea el rey. Ellos pensaron, bueno, ahora Jesús resucitó y va a ser el rey de Israel. Otra teología equivocada, ¿no es cierto? Pero el versículo 27, que es el centro de todo esto, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En este momento donde vos estás luchando, donde tú estás luchando con tus problemas, con tus dificultades, y estás remando contra un mar que no te da posibilidades, parece que las cosas no se pueden arreglar. Yo nos contaba un poco de mi situación familiar, pero nosotros también tenemos grandes luchas, grandes problemas. Tengo un hijo que está viviendo en California en este momento, otra que está viviendo en una provincia cercana, y otra hija más, y 3 nietos. Y cada uno de ellos es motivo constante de oración. Y a veces hay situaciones que uno dice, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo Dios va a arreglarse? Y después me acuerdo de esto y digo, bueno, Dios sabe cómo arreglar las cosas. Tened ánimos, yo soy, no temáis. Versículo 27. Jesús te dice hoy, vos estás sufriendo, estás preocupado, estás angustiado. Bueno,
Yo soy, Él es el Dios eterno. No temas, no te angusties, no te desesperes. ¿Sí? Versículo 28, la parte de esta historia que a todos nos hace sonreír un poco, ¿no? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esto a mí siempre me quedó picando, ¿no es cierto? Fue el único que confió lo suficiente en Jesús para hacer ese pedido. ¿Cuántos en nuestra iglesia prefieren quedarse en la seguridad del bote en vez de salir afuera? Y eso conversábamos con mi hijo anoche y me dice, papá, ¿y si cuán seguro era el bote? Y tiene razón. A veces pensamos, no, yo no quiero hacer esto o lo otro porque tengo miedo que me pueda pasar. ¿Sí? Prefiero el mundo antes que las cosas celestiales porque tengo miedo de que me hagan esto, que me pase lo otro. Varias veces me he topado con familias donde uno les habla el mensaje y uno de los miembros de la familia, uno de los esposos cree y el otro no cree. Le dicen, no, yo con este mensaje no me animo porque yo no quiero que se divida la familia. Y prefieren la seguridad del mundo antes que el meterse en el agua, ¿no es cierto? Y seguir a Jesús, ir a su encuentro. Pero, ¿cuán seguro es el mundo? Nosotros lo estamos experimentando, así que ni falta que contestemos esa pregunta. ¿Era una petición razonable la de Pedro? Bueno, no tanto. ¿Qué necesidad tenía él de caminar sobre el agua? ¿O sí? ¿Saben lo que estaba diciendo Pedro? Yo quiero hacer lo mismo que vos haces. Y en ese sentido, Pedro estaba haciendo un símbolo de los 144.000 redimidos del tiempo final. Cuando ustedes leen Apocalipsis 14, el 1 al 5, donde se describe el carácter de los 144.000, que siguen al Cordero donde quiera que va. Allí estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo Pedro tuvo fe, cómo Pedro confió en el Señor y fue a su encuentro queriendo imitar a Jesús. ¿Quiénes van a sobrevivir a la tormenta del tiempo final? Como dice aquí en el chat alguien, Pedro era uno de los valientes, ¿no es cierto? Pedro era valiente. Pero Pedro también no solo era valiente, sino un hombre de fe. Porque a veces lo desacreditamos bastante a Pedro, ¿no es cierto? Pero era un hombre de fe. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, nosotros también tenemos que ir sobre las aguas de este mundo, que saben que las aguas en la profecía bíblica que representan gente, ¿no es cierto? Tenemos que ir a contracorriente, ¿no es cierto? Tenemos que ir en contra de todo lo que el mundo piensa y perfeccionar un carácter como el de Jesús. Cuanto más cerca estamos de Jesús, más lejos vamos a estar del mundo. Pero, ¿qué le pasó a Pedro? Tuvo el gran problema de apartar la mirada de Jesús. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Otra doctrina bíblica expresada acá en solo dos palabras. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos la justificación por la fe, la salvación por gracia. ¿Sí? Esa salvación maravillosa que Jesús ofrece. Es rescatarnos de nuestros pecados, de darnos un corazón nuevo, de hacernos sus hijos y de darnos el privilegio de compartir su palabra. ¿Sí? Señor, sálvanos. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres que podamos ser salvos. ¿Cierto? La Biblia tiene esos textos donde nos dice en muchas palabras lo que Pedro dijo en dos. Señor, sálvanos. No hay salvación en ningún otro. Y ese es nuestro mensaje. Es el mensaje maravilloso de la palabra de Dios. En Cristo hay salvación.
Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Retrocedamos un poquito en la historia y yo quiero recordar algo que dice Elena de White en el capítulo 40 del libro El deseado de toda la gente. Dice que los discípulos, cuando subieron al bote, estaban amargados, estaban enojados con Jesús. Como cuando ellos iban a coronar de rey, a Jesús se le ocurrió sacarlo de ahí. ¿Qué era lo que Jesús pretendía? Y todo el cielo en la tierra que habían vivido el día anterior, antes de la puesta del sol, se les olvidó. Nosotros también corremos peligro de olvidar esto. No sé si les pasó alguna vez a ustedes, que van a la iglesia y participan de la escuela sabática, del sermón, y parece que están en el cielo. Salen de la iglesia y nos encontramos con la tormenta. Y Elena después dice, se avecinaba una tormenta y ellos no estaban preparados. Nosotros ahora estamos viviendo un tiempo de relativa paz, de relativa calma, donde todavía se nos permite predicar el Evangelio sin la oposición resuelta y continua que tuvo Jesús, sin la persecución que sufrieron los mártires de la Edad Media, pero eso va a venir. Tenemos que saberlo y estar preparados. Es lindo gozarse en el amor de Dios, es lindo sentarse a los pies de Jesús y recibir el pan de vida, pero saben, en algún momento tenemos que subir al bote y enfrentar la tormenta. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Pedro apartó su mirada de Jesús. Y eso fue suficiente para que se hundiera. ¿Por qué apartó su mirada? Porque en vez de mirar a Jesús, empezó a mirar a los que dejó atrás. ¿Y cuántos hacen eso hoy en la iglesia? ¿Sí? Gente que dice, ah, sí, pero mira lo que hace fulano, mira lo que hace el otro, mira lo que hace aquel. Y siempre están teniendo de espejo a los otros para justificar su propia debilidad espiritual. Hermanos, nosotros no tenemos que apartar la vista de Jesús, porque en donde miremos al hombre, caemos bajo maldición. La Biblia, en el libro de Jeremías, nos dice, maldito que pone carne por su brazo. Quiere decir, maldito que confía en el hombre en vez de confiar en Dios. ¿Sí? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudar? No tenemos que dudar de que Jesús está a nuestro lado. De hecho, mientras ellos remaban, Jesús los estaba mirando desde la costa. Nunca los perdió de vista. Y Jesús nunca te pierde de vista a vos. Nunca me pierde de vista a mí. Nunca pierde de vista a ninguno de sus hijos. Al contrario, en San Juan 10, Jesús dijo que nadie podrá arrebatar sus ovejas de su mano. Él nos tiene en su mano y nadie la puede sacar de ahí. Yo me acuerdo cuando era chico, mi papá era un hombre fuerte, pues siempre trabajó con motores pesados, y él cerraba el puño y nos desafiaba que saquemos uno de los dedos hacia afuera, y con nuestra manito pequeña tratamos de doblarle el dedo y no había caso, ¿no? Él tenía mucha fuerza, ¿sí? No había caso. Bueno, con Jesús es lo mismo, Él nos tiene en su mano y nadie nos va a sacar de él. Volviendo al relato, el versículo 32 dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús y Pedro ahora suben al bote, y cuando Jesús está en el bote, no hay más tormenta. Qué lindo es, qué lindo pensamiento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sí? Y esto me remite a un texto que vimos en estos días, Apocalipsis 14, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel. Ahí, en esta experiencia del bote, tenemos las tres cosas. Ellos temieron, aunque temieron por su vida, pero después cuando vieron el milagro que Jesús hizo, temieron en gran manera. ¿Quién es este que hace estas cosas?
Dice, se arrodillaron a sus pies y le adoraron y le dieron gloria. ¿Sí? Realmente Jesús está a nuestro lado. Así como Él no perdió de vista a sus discípulos en el bote mientras luchaban, no nos pierde de vista a nosotros mientras luchamos con las cosas de la vida. Quiere el Señor permitir que permanezcamos en el bote, porque esta experiencia de los discípulos en el bote es la experiencia de los 144.000, no de los que se quedaron en la tierra. ¿Sí? Nos toca navegar en aguas agitadas. El mundo está bien, cayéndose a pedazos y Jesús pronto va a venir. Depende de cada uno de nosotros si vamos a mantener nuestra vista fija en Jesús, sin duda vamos a ser salvos. ¿Sí? Y eso no es algo que Dios puede hacer por nosotros, es algo que nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, con nuestra fe puesta en Él, no sacar los ojos de Jesús, no apartarse de la iglesia, no dejar de lado nuestras doctrinas ni entrar en ningún compromiso espiritual, porque eso va a significar la ruina eterna, ¿cierto? Al contrario, nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra de aquel que dijo, tened ánimo, no, yo soy, no temáis. Y él dijo, yo soy, usando el nombre de Dios, diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso que te puede sostener en esta prueba que estás pasando hoy y en la prueba más grande que va a venir por delante. Que el Señor nos bendiga, hermano. Gracias por permitirme compartir esta semana con ustedes. Y espero que no sea la última oportunidad que me toque. ¿Sí? Bendiciones para todos y un feliz sábado.